Hola y bienvenidos. A ver, Halloween es una de esas fiestas que siempre genera debate, ¿no es cierto? Para muchos, oye, es solo una excusa para disfrazarse y pasarlo bien, algo inofensivo. Pero para otros hay algo más oscuro. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el tema, pero desde un ángulo muy concreto y diría fundamental, el de las escrituras. Vamos a ver juntos de dónde viene, qué simboliza en realidad y, sobre todo, la gran pregunta, ¿encaja todo esto con los principios de la Torá? Y esa es precisamente la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este análisis. ¿De verdad puede una fiesta que está tan metida en nuestra cultura ser compatible con una vida de fe? ¿Una vida basada en la Torá? Pues vamos a darle una vuelta a fondo. Bueno, para responder a esto hemos preparado una especie de hoja de ruta. Primero vamos a hablar del llamado a la Kedusha. Después nos iremos a la raíz pagana, a algo llamado Samhain. Luego veremos qué dice la Torá sobre el ocultismo. En cuarto lugar, analizaremos la fidelidad según Yeshua. Y para terminar, hablaremos de la abstención y de las fiestas de luz. ¡Vamos allá! Empezamos por el principio, por la base de todo, que es el llamado a la Kedusha. Y esto es absolutamente crucial, porque no hablamos de una simple palabra, hablamos del estándar, del listón que define una vida entregada de verdad al Creador. Pero, a ver, ¿qué es exactamente la Kedusha? Bueno, esta palabra hebrea se suele traducir como santidad, pero su significado real, su esencia, es separación. Es la idea de ser apartado, de estar separado para un propósito divino, un propósito kadosh. Y esto implica una fidelidad, pero una fidelidad total, de las que no admiten grises ni mezclas con otras lealtades. Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al meollo de la cuestión. Porque si entendemos la Kedushá, vemos que la participación en Halloween choca de frente, pero de frente con este llamado. Y que quede claro, esto no es una opinión personal, es una conclusión que sale directamente de analizar los orígenes y las prácticas de esta fiesta. Y lo vamos a ver ahora mismo. Muy bien, pues vamos a la parte histórica. Para entender de verdad el Halloween de hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Tenemos que conocer digamos a su antepasado directo, el festival celta de Samhain. Ojo porque esto es clave para entenderlo todo. El Halloween que vemos en las tiendas y en las calles no apareció de la nada. En el fondo, no es más que una manifestación moderna, una capa de pintura, del antiguo festival de Samhain. Sí, han cambiado los disfraces, ahora hay más caramellos, pero la raíz espiritual, la esencia de su origen, sigue ahí. Y ahora veréis por qué. Fijaos, el Samaín era un momento importantísimo para los celtas. Marcaba el fin de la cosecha y la llegada del invierno, o sea, un ciclo de vida y muerte. Pero lo más gordo, el verdadero centro de esta celebración, era la creencia de que esa noche, la del 31 de octubre, el velo, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, se volvía finísimo, casi que se disolvía. Y claro, eso permitía que los espíritus y las almas pudieran cruzar a nuestro mundo. Y ahora vamos a las prácticas, ¿qué es lo que nos interesa? Porque claro, esto no era solo una fiesta para celebrar la cosecha y ya está. No. Había rituales muy concretos. Por ejemplo, se consultaba y se veneraba a los muertos, se practicaba la adivinación con hogueras para saber el futuro. Y lo de los disfraces, que es muy curioso, no era por diversión, era para confundir a los espíritus o incluso para hacerse pasar por uno de ellos. Y de aquí mismo sale el famoso truco o trato. La idea era dejar comida, ofrendas, para calmar a esos espíritus y que no te hicieran ninguna jugarreta. Vale, ya conocemos el origen, ahora vamos a lo importante. ¿Qué dice la Torá sobre todo esto? Y aquí es donde las cosas se ponen muy claras. A ver, la Torá en esto traza una línea clarísima. Prohíbe de forma tajante buscar cualquier tipo de interacción espiritual que esté fuera de la autoridad del Altísimo. Punto. Intentar hacerlo no es un despiste, es romper directamente la alianza con él. Y para que entendamos la gravedad del asunto, la Torá usa una palabra hebrea muy fuerte, toeva. Esto no significa que al Altísimo no le gusta, no. Se traduce como abominación y se refiere a algo que detesta profundamente, algo que le repugna, porque va directamente en contra de su kedushá, de su naturaleza y del orden divino que él mismo estableció. Y la prueba la tenemos aquí, en Devarim, capítulo 18. La instrucción es que no puede ser más clara. Dice que no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos. A ver, ¿nos suena de algo? Adivinación, consultar a los muertos, son las prácticas centrales de Samhain. La conexión no es casualidad, es directa, blanco y en botella. Y por si fuera poco, la Torá nos pone dos barreras más. La primera, aboda zará, que significa adoración extraña. Nos advierte de no glorificar símbolos de muerte, de oscuridad, ni siquiera de broma o por diversión. Y la segunda, Jukot Hagoyim, que es la prohibición de imitar las costumbres religiosas de las naciones paganas. ¿Para qué? Pues para proteger precisamente la kedusá del pueblo.
Claro, alguien podría pensar, bueno, pero eso son leyes muy antiguas. Pues vamos a ver qué pasa cuando llegamos a Yehoshua, porque sus enseñanzas no solo confirman todo esto, sino que le dan una capa de profundidad todavía mayor. Es que el propio Yehoshua lo deja clarísimo en Mateo 5. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, él no vino a borrar la Torá, sino a darle plenitud, a mostrar su significado completo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esas prohibiciones de Devarim no se han quedado anticuadas, siguen tan vigentes como el primer día. Y fijaos en esta otra enseñanza, porque va directa al corazón del problema, la lealtad. Yehoshua, aquí es radical, dice que es imposible servir a dos señores. No se puede. Entonces, cuando se participa en una fiesta que tiene unas raíces y unos valores tan opuestos a los del reino, pues inevitablemente se está dividiendo la devoción, se está intentando servir a dos amos. Y cuando habla de mamón, aquí no se refiere solo al dinero, al poder material. En este contexto, mamón es cualquier cosa del mundo, una cultura, una tradición, una fiesta, que compita por esa lealtad que solo le pertenece al Altísimo y a su reino de luz. Yeshua también nos dio una herramienta muy práctica para discernir. Por sus frutos los conoceréis. Así que hagamos el ejercicio. ¿Cuáles son los frutos de Halloween? Pues si lo pensamos, promueve el miedo, el caos, normaliza imágenes demoníacas, celebra lo tétrico. Ahora comparemos eso con los frutos del espíritu: amor, gozo, paz. El contraste salta a la vista, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos visto el origen pagano de la fiesta y las prohibiciones directas de la Torá. Así que ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle, a sacar una conclusión clara y, muy importante, a ver qué alternativa nos proponen las propias escrituras. Es que el contraste es brutal. Son dos reinos, dos mundos completamente opuestos. Por un lado, Halloween, miedo, caos, oscuridad, contacto con los muertos, y por el otro, las fiestas bíblicas, alegría, luz, redención, confianza plena en el Altísimo, no tienen nada que ver. Por lo tanto, si sumamos todo lo que hemos visto, el origen pagano, la prohibición directa de la Torá, el principio de lealtad total que enseña Yeshua, la conclusión es bastante clara. Abstenerse de Halloween no es una simple opción o una preferencia personal, es una necesidad teológica para cualquiera que de verdad quiera vivir una vida en Kedushá. Pero, ojo, abstenerse de esto no significa quedarse con un hueco o con un vacío. Todo lo contrario, el Creador nos ha dado sus propias fiestas. Las 7 fiestas del Altísimo son un calendario divino, un ciclo de citas con Él que están llenas de significado, de profecía y de una alegría auténtica. Son fiestas diseñadas para enseñarnos sobre su plan de redención, para que nos enfoquemos en la vida y en la luz, no en la oscuridad. Y me gustaría terminar con esta reflexión final. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta ya no es si se puede o no se puede celebrar una fiesta. La verdadera pregunta es: ¿qué fiestas reflejan de verdad el reino del Altísimo? ¿Cuáles son las que nos acercan a la luz, a la verdad y a esa kedushá a la que hemos sido llamados a vivir? Ahí lo dejo.